Buenos días, ¿cómo están chicos? Espero que estén bien, que amanezcan con la mejor actitud. El día de hoy vamos a hablar acerca de los aportes de la civilización egipcia. Sin embargo, quiero contarles el día de hoy de la historia de Sinué. Quiero que hablemos de la historia de la lengua egipcia. Entonces, la historia de Sinué, entre digamos que varias historias, parte de un marco histórico y cronológico como tal de la historia de Sinué, que es aquella que nos va a permitir conocer los aportes o conocer más que todo, digamos que la civilización egipcia. Entonces les cuento que esta historia de Sinué se da más o menos, se escribe en los reinados de Amenemhat primero y Sesostris, o bueno, Senusert primero de la 12ª dinastía. O sea, estábamos hablando de pleno Reino Medio. Resulta que a nivel de literario, digamos que en la civilización egipcia, la historia de Sinué es uno de los textos egipcios que van a marcar el origen de la literatura egipcia, por supuesto, entendida como, digamos que la creación del autor, pero va a ser una creación que va a tener una referencia, es decir, que va a ser una, digamos que una obra literaria que no tiene una finalidad, digamos que basada en describir las verdades objetivas del mundo y también no nos va a digamos que no se va a ver reflejada pues en los referentes de toda una, digamos que de una totalidad egipcia, sino que su razón de ser va a ser una razón de ser propia. Entonces va a ser digamos que un libro o va a ser una obra literaria donde se va a colocar el individuo y no se va a colocar una realidad exterior como digamos que fuente principal. También es importante que veamos esta, digamos que la lengua que se utilizaba en la historia de Sinué y digamos que de otros textos contemporáneos es el llamado egipcio medio. Vamos a ver también, digamos que ese tipo de lenguas que se van a dar en Egipto para que las tengamos muy presentes. Eh, el egipcio medio va a ser la lengua clásica por excelencia y hasta el propio Sinué va a ser uno de los textos que mejor van a representar, digamos que este Egipto, esta lengua egipcia media. Entonces vamos a ver cómo esa evolución del lenguaje se va a ir dando. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de la lengua egipcia, tendremos que hablar de las 6 familias digamos que la lengua egipcia va a partir de un tronco, que ese tronco se va a llamar el lenguaje afroasiático, y ese lenguaje afroasiático va a tener 6 familias, las cuales son la primera, el líbico bereber, que se va a dar en África noroccidental y en Sahara central. Vamos a tener otra que se va a llamar el chádico, que se va a dar en un lugar que se llamaba Sahel central, lago Chad. Vamos a tener el homótico, que va a ser digamos que este se va a dar en una pequeña parte de Etiopía, pero va a ser en una pequeña parte, o sea, digamos que este no va a tener una gran cantidad de personas ni un gran auge de personas que hablaran esta lengua. Vamos a tener el semítico, es digamos que se va a dar en el próximo oriente, en Etiopía, en África, pero en África la parte que tenía como lengua árabe. El egipcio, pues por supuesto va a ser, digamos que el lenguaje, la lengua utilizada por los egipcios en Egipto y va a estar, este se va a extinguir más o menos desde el siglo XVII. Eh, También es importante que tengamos, digamos que claro, un poquito de la lengua de la historia de la lengua egipcia, porque esta historia de la lengua egipcia va a tener 2 fases. La primera fase, digamos que las características de esta primera fase va a ser que va a tener una lengua productiva, eh, digamos que esto lo vamos a denotar o lo vamos a anotar, lo vamos a verificar en los primeros testimonios escritos que se dan en el año 3300 antes de Cristo hasta finales de la 18ª dinastía, que se va a dar pues más o menos en el año 1350 antes de Cristo y se va, digamos que otorgar o se va a establecer como lengua de tradición.
desde esta última fecha hasta el final de la civilización faraónica, es decir, estamos hablando más o menos de la época romana, del siglo IV al siglo V después de Cristo. Se va a establecer esta primera fase. La segunda fase del egipcio va a ser, digamos que utilizada como lengua productiva también, pues por supuesto que después de la 18ª dinastía hasta la extinción del copto como lengua hablada. Este copto, esta lengua copto, va a ser digamos que una parte de la segunda fase, pero esta lengua, digamos que la característica del copto como lengua hablada, va a ser una lengua que únicamente se va a utilizar para la litúrgica de las iglesias. Entonces, digamos que esta lengua copto la van a utilizar únicamente los sacerdotes y se va a utilizar netamente para relaciones o referencias utilizadas y dadas por la iglesia. Tengan en cuenta también que gracias a esto, gracias a esta información, o bueno, gracias al Sinoé, a la historia del Sinoé, podemos nosotros, digamos que conocer un poquito de la civilización egipcia en cuanto a su historia y su tradición. Entonces, el Egipto de la primera fase, el egipcio de la primera fase, va a tener tres etapas. Va a tener pues el egipcio temprano, que va a ser del 3300 al 2700 antes de Cristo, donde vamos a hablar de los primeros testimonios. Vamos a tener el egipcio antiguo, que va a ser digamos que del 2700 al 2200, que vamos a hablar de los primeros textos, aquellos que son privados y aquellos que son, digamos que los textos que se van a encontrar en las pirámides. Luego vamos a hablar del egipcio medio o clásico, que va a ser el de la lengua del Sinoé, que es el texto que les estoy hablando desde el principio, que va a tratar del año 2200 al 1350 a.C. En este egipcio medio o clásico lo vamos a encontrar en los textos de los ataúdes, también los vamos a encontrar en las inscripciones, lo vamos a encontrar en los primeros textos literarios, en literatura y en narrativa. Entonces, también vamos a encontrar el egipcio de tradición. Este lo vamos a encontrar del año 1350 a.C. al 400 después de Cristo. Digamos que podemos evidenciar un claro ejemplo de este en el libro de la salida al día, o bueno, el libro de los muertos, que van a ser libros funerarios, que van a regir el reino nuevo. Van a ser textos que van a ser litúrgicos y van a ser mitológicos. Entonces, estos textos van a tener unas características puntuales que van a determinar, digamos que cómo va a ser todo este proceso funerario o cómo va a ser estos rituales que vamos a ver más adelante. También vamos a hablar un poco de la segunda fase del egipcio, que va a tener también tres partes. Entonces vamos a hablar del neoegipcio, que se va a dar del 1350 al 650 a.C., donde vamos a encontrar textos como el poema de Kadesh y las relaciones de la guerra contra los pueblos del mar. Estos son textos literarios. También vamos a encontrar cuentos cuando ya hablamos de textos narrativos como Los dos hermanos. Luego vamos a tener el demótico, que se va a dar del año 650 al 452 después de Cristo. Vamos a encontrar decretos, vamos a encontrar literatura, vamos a encontrar textos. Luego el copto, que como ustedes saben y les contaba anteriormente, el copto va a ser una lengua que se va a utilizar únicamente, digamos que la parte sacerdotal. Entonces acá vamos a encontrar una literatura no, agnóstica y una literatura cristiana. Vamos a encontrar los dialectos y demás. Entonces ustedes dirán, pero ¿por qué estamos hablando de la historia de Sinué? Entonces, esta historia de Sinué nos va a permitir entender un poco cómo eran las condiciones sociales y políticas que vivía Egipto y cómo fue, digamos que el proceso de desarrollo de las grandes pirámides, cómo fue esas construcciones, cuál fue la pirámide que más va a durar, bajo de qué dinastía estábamos hablando, cómo fue ese proceso de cambio de un lugar a otro, cómo fue, digamos que esos primeros textos jeroglíficos,
esos primeros textos hieráticos que nos van a permitir leer cómo era ese proceso de camino en el libro de los muertos y demás. Entonces, cuando les contaba, por ejemplo, en la literatura egipcia, hablamos de varios tipos de textos. Hay que tener muy presente que no todos estos tipos de textos van a ser los textos que se encuentran en las pirámides. Por ejemplo, cuando hablamos de la literatura, hablamos de textos referenciales inicialmente, porque digamos que ellos van a aludir a las verdades objetivas del mundo y nos van a dar como referente externo el ser humano. Entonces, digamos que van a tratar de buscar la verdad total del universo, pero la vamos a ver desde el punto de vista del ser humano, por ejemplo, en los textos religiosos, que en una cultura de discurso mítico religioso, como la egipcia, transmiten la verdad objetiva, como lo hacen los textos científicos en nuestra cultura de discurso lógico racional. También vamos a encontrar los textos autorreferenciales, que la razón de ser es el mismo texto y la expresión de la persona que está contando la historia. Estos textos autorreferenciales nos van a poner primero al individuo y no van a poner a la realidad exterior, o sea, va a ser el centro del universo el individuo. Entonces, en el centro del discurso podemos encontrar textos literarios que en Egipto pueden referirse, por ejemplo, a las expectativas que la sociedad ponía en el individuo o a los anhelos, sentimientos o experiencias particulares que tenía el mismo individuo. El egiptólogo italiano Antonio Loprieno, digamos que ha designado estas dos perspectivas literarias con los términos griegos de topos y mímesis, respectivamente la norma ideal y la experiencia o el anhelo individual. Por ejemplo, además los textos autorreferenciales son textos de autor. Entonces, aunque en muchas ocasiones estos autores no tenían firma, digamos que esas obras que creaban no eran firmadas por nadie. Hay una parte muy bonita de la historia de Sinué, que esta historia, digamos que la característica es que Sinué cuenta su historia en primera persona. Es un miembro de la guardia del harén real que se siente forzado a abandonar Egipto en el contexto de las tensiones sucesorias que se producen entre la muerte del rey Amenhotep I y la subida al trono de su hijo Sesostris I, y se refugia en Palestina. Allí se convierte en yerno y hombre de confianza del jeque del país de Retnehu Superior, en el Alto Líbano, a Munenchi, quien lo pone al frente de una de sus tribus y al mando de todas sus tropas. El prestigio y la riqueza de Sinué no dejan de aumentar, sobre todo después de que éste vence en singular combate a un poderoso guerrero que previamente lo ha desafiado celoso de su condición de favorito del jefe o del jeque. Cuando han alcanzado todo el honor, la riqueza y el poder que su país de adopción puede ofrecerle, Sinué, añorado de Egipto, pide al faraón que le permita regresar a su tierra, perdón. El rey Sesostris no solo accede, sino que le insta a volver para morir en Egipto y ser enterrado como un egipcio. El relato termina con la audiencia real, la reinstalación de Sinué en la corte como allegado regio y los preparativos de su tumba y de su funeral, por supuesto. Entonces acá podemos ver un claro ejemplo. Este es un fragmento del Sinué. Entonces en este fragmento del Sinué les conté, digamos que es como si fuera el abstract, el resumen de Sinué, porque pasan muchas cosas. Digamos que si leyéramos capítulo por capítulo encontraríamos varias cosas bastante interesantes. Por ejemplo, si vamos a hablar también de los grandes aportes, tendríamos que hablar del maquillaje y digamos que la forma de preservar a ese individuo, porque los egipcios estaban obsesionados por la higiene, estaban obsesionados por el cuidado, por el embellecimiento de su cuerpo, eh, se cortaban el cabello, se afeitaban, se maquillaban, se perfumaban y los ojos eran una de las partes que más cuidaban. Entonces, por eso ustedes van a ver que los faraones, emperadores y demás
ellos digamos que tenían un lápiz que perfilaba sus ojos y los hacía ver más expresivos. También podemos hablar del calendario solar, porque la civilización egipcia, digamos que le brindó al mundo uno de los primeros calendarios y fue el calendario solar. En un principio pues se usaba uno que digamos que era lunar, pero este calendario lunar no tenía cierta certeza como la tenía el solar. El solar estaba compuesto por los 12 meses de 30 días, cada uno con un extra de 5 días al final del año. Una organización pues digamos que no muy alejada de la que tenemos actualmente en nuestra designación de calendario. A nivel de medicina, por ejemplo, esta civilización poseía una forma de relacionarse con los temas de la salud, como todas las civilizaciones antiguas. Sin embargo, esta civilización tenía ciertos, digamos que grupos que eran especializados en temas de medicina. Entonces cuidaban también el tema de las dolencias y se encargaban como de pensar cómo se podían aliviar. También de los, digamos que podríamos hablar, esos caminos que ellos realizaban, que eran caminos que estaban acondicionados por grandes estructuras, eran caminos que tenían piezas, digamos que arquitectónicas, como podemos ver en la imagen. Miren el camino, miren las grandes, digamos que las grandes estructuras que utilizaban estos caminos eran caminos que hacían con caliza, con piedra caliza, con piedra de arena. De hecho, en diferentes lugares de Egipto se daban diferentes piedras calizas, unas más áridas que otras, unas más sueltas que otras. Y esto, digamos que dependiendo de la construcción que usted quisiese hacer, tenía que irse a un lugar distinto de Egipto para construir una piedra mejor. Entonces, esto, digamos que permitía la construcción de las pirámides que más duraron y de las más altas, por supuesto. También tenemos que hablar de, pues, del sistema de lenguaje que ya lo vimos. Miren acá el tema jeroglífico, eh, cómo se construía esto de acuerdo a, digamos que a los grados y a la inclinación gradual, porque esto no era tan simple de poner una roca encima de otra roca. También podríamos ver el tema de la aritmética en cuanto a la arquitectura y cómo la proporcionalidad se va a ver reflejada en uno de los grandes avances, porque hacer una pirámide no es tan fácil. Una pirámide no, digamos que no se hace de una forma constante. Usted debe pensar en cómo debe acomodar las piedras y en qué inclinación deben estar acomodadas para que se diera y fuera una estructura bastante fuerte. Inicialmente las pirámides se construían con un solar por el tema, digamos que mitológico que se creía de los cuerpos celestes y de, digamos que la dirección neta que tenía con el ente natural. Entonces tenían ciertas características cada templo, tenían una bóveda y todo ese tipo de cosas, un gran salón donde se guardaban diferentes cosas y el acceso digamos que era bastante interesante porque tenía varios pisos. Ahora bien, la actividad de hoy consiste en la toma de apuntes del video y me van a responder lo siguiente. Ustedes consideran o han, digamos que, considerado la posibilidad de pensar cuáles de estos aportes han influenciado lo que hoy conocemos. O sea, digamos que esa sería una pregunta. Y la segunda pregunta es, vamos a pensar la importancia de la literatura y de la escritura en las civilizaciones que hemos visto. O sea, qué tan importantes son, qué tan importantes son para que nosotros llegáramos a conocer estas civilizaciones. Espero sus respuestas en mi correo electrónico. Un abrazo y los quiero mucho.